edificar, construirte, hacerte crecer. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. La costumbre de entrar, la costumbre de entrar, la costumbre de entrar. Es una costumbre, la costumbre de entrar al lugar de reunión. Y se levantó a leer. ¿De quién estamos leyendo? Estamos con la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué edad Él tenía en el comienzo de su ministerio? Alrededor de 30 años. Estamos hablando de Él. Él vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y esta vez que Él entró fue distinta a las antiguas veces cuando Él era traído por sus padres. Llega un momento en donde el Señor Jesucristo se dispuso bajo la dirección total del Espíritu Santo. Todos sus movimientos y sus recorridos ya eran bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el ver esa figura humana bajo la dirección del Espíritu Santo es exactamente así como se debe ver usted como creyente. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, vea, antes eran rollos, eran pergaminos, muy pesados, anchos, y se extendían así. Tenían que hallar en esas columnas escritas a mano las escrituras que ellos iban a leer. Vea cómo ellos manejaban lo escrito. Sabían que era sagrado, sabían que al abrir y leer iban a crear un impacto, porque a todo lo que se reunían era a leer las escrituras, es estar hablando lo espiritual, lo que es de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Ahora vamos a ocuparnos en analizar esa sección que él leyó. La cita es en Isaías 61, pero nosotros vamos a leer lo que él leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar. Quiero que vea las instrucciones. Me ha enviado a esto, me ha ungido para hacer esto, me ha enviado. Y una de las líneas dice, me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien, dado que nosotros estamos leyendo lo que Jesús leyó, quiero llevarlos a mirar cómo leía él. Nosotros estamos leyendo lo que él leyó, pero vamos a mirar en ese ejercicio de leer cómo leyó, porque nosotros leemos también, pero ¿dónde están los resultados? Muchas veces ni los hemos escuchado. ¿Qué pasa cuando lees? No hay una imaginación, no hay una idea. Muchas veces nos acercamos a la escritura
fuera un libro histórico. Entonces, el modelo de cómo un creyente se acercó a las Escrituras y de ellas obtuvo poder es el Señor Jesucristo. Mira, en el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Primero que nada, las Escrituras le están diciendo al Señor, el que lee, que el Espíritu Santo lo unge al Señor, a que lee, para llevar a cabo unas obras. Ve otra vez el planteamiento. Lo escrito le está hablando al Señor que el Espíritu Santo lo ha ungido para llevar a cabo unas obras que ya están escritas. En ese planteamiento distinguimos dos relaciones que el Señor tomó parte. Primero, todo creyente, en el caso de la persona de Jesús, él creyó primeramente a las Escrituras. Ningún creyente se puede brincar las Escrituras. Cuando decimos que leemos y no creemos, no estamos leyendo como el Señor Jesús leía. Fueron las Escrituras las que le dijeron al Señor qué hacer y a qué había venido y para qué. Y son las Escrituras las que le revelan al creyente quién lo ha ungido. Entonces, la primera relación es el creyente con las Escrituras. ¿Cómo podemos explicar esa relación? ¿Será acaso que el creyente tenga memorizadas las Escrituras? ¿Se trata de llenar la memoria? ¿Qué es eso de que el Señor Jesús leyó las Escrituras y las Escrituras le dijeron algo y el Señor las creyó? Las creyó. Vuelvo a hacer énfasis, y son puntos principales, y son el objeto del mensaje. Yo le estoy hablando a la iglesia. Si hay aquí cristianos que no creen en las Escrituras, en lo que leen, no van a prosperar espiritualmente, no crecen, no se habilitan, no ganan fuerza, no aumentan espiritualmente. Nadie puede brincarse las Escrituras y luego decir que caen en el Espíritu Santo y ya que tienen una hermosa relación con el Espíritu Santo. Antes de que el Señor Jesús tuviera contacto con el Espíritu Santo, las Escrituras le dieron la base. Las Escrituras le explicaron quién es el Espíritu Santo. Un cristiano no sabe que el Espíritu Santo lo puede llenar hasta que lee las Escrituras. No hay idea, no hay forma de tener una idea acerca de quién es Él si no es por medio de la lectura de las Escrituras. Hoy en día hay muchos cristianos que se espantan, que se asombran, que no tienen parte en el Espíritu Santo porque no lo conocen. Y en lugar de recibirlo, lo rechazan porque no saben quién es Él. Entonces, yo les exhorto, sean creyentes de la palabra. Sean creyentes de la palabra. Fíjate, en este capítulo 4, estamos leyendo en cómo el Señor Jesús principió y comenzó su ministerio.
¿Qué hubo en ese momento de principiar su ministerio? Número 1, tuvo que confiar en las Escrituras. No hay de otra. Tuvo que confiar en el profeta Isaías. No hay de otra. El mismo Hijo de Dios tuvo que confiar en el profeta Isaías. Y confiar en el profeta Isaías quiere decir confiar en el mensaje. Ese mensaje, cuando lo estuvo leyendo, ese mensaje le estuvo hablando. Porque es entonces que el Espíritu del Señor mueve las Escrituras hacia el creyente. Dice, te lo voy a personalizar en esta manera, con estas palabras. El Señor leyendo, pero lo expongo así. Hijo, estás leyendo que el Espíritu Santo está sobre ti. ¿Quién le dijo eso? Las Escrituras. ¿Quién te va a decir eso? Las Escrituras. ¿Desde cuándo tienes una Biblia? Desde hace años. ¿Dónde están los resultados? Entonces, ¿cómo lees? ¿Lees para no creer? ¿O cómo crees? No dice aquí, el pastor me ungió, el profeta me ungió, dice el Espíritu Santo. Inclusive Isaías se hizo a un lado, dijo el Espíritu Santo es el que va a ungir al creyente, comenzando con Jesús. Entonces, hay dos relaciones espirituales muy importantes. Te lo voy a explicar, escríbelo por favor. La primera relación es Jesús y la palabra, o Jesús y las Escrituras, y la segunda relación es Jesús y el Espíritu Santo. Mira, te voy a leer en el 2:40. Vamos al 2:40, por favor. Yo sé que en tu corazón está sonando otra palabra muy fuerte, es la palabra templo. Yo sé, porque somos cristianos de templo, pero ¿sabes qué sirve el templo? Para entrar y salir, no más. No más para eso sirve, para entrar y salir. No seas cristiano de templo nomás. Porque el templo nomás sirve para entrar y salir. Y te hace empobrecido en la relación con las Escrituras y en la relación con el Espíritu Santo. El templo no sustituye a la palabra ni al Espíritu Santo. Pero le has apostado mucho al entrar y salir. Y ya. El templo nomás sirve para entrar y salir. Por eso leemos que Jesús entró y salió, y volvía a entrar, y volvía a salir. ¿No te dice eso un patrón? Sirve nomás para entrar y salir. Pero entraba alguien que creía la palabra de Dios. En aquel entonces, los rollos de los escritos de los profetas estaban en los templos, porque era el lugar de resguardo. Quiere decir, la idea de allí es de que allí se predica por lectura los mensajes de los profetas, pero lo que no se daba era quién lo predicara afuera. Ninguno de los que leía las Escrituras estaba creyendo las Escrituras, hasta que se apareció uno, el Señor Jesucristo, y dijo, yo las creo, y me voy a ir a predicarlas afuera. Eso es lo que se espera de ti. No seas cristiano de templo. Este lugar sirve para entrar y salir. No más. Y a veces vienen y a veces no. Pero lo que estoy ahorita trazando es tu relación con las Escrituras y con el Espíritu Santo. Te voy a exponer una situación.
Primero vamos a leer Lucas 2:40. Y el niño crecía, estamos hablando de Jesús cuando era niño, y se fortalecía. Crecía es crecimiento en estatura, fortalecía o fortaleza en el espíritu. Y se llenaba de la sabiduría de las escrituras. Ahora, te voy a dar esta revelación y estoy seguro de que no la habías visto así. Aquí está la Biblia. Imagínate que son los rollos, imagínate que estás en aquella época y están todos los rollos antiguos y aquí está la Biblia. Aquí está un creyente. Se puede llamar Jesús, o Saúl, o Felipe, pero no podemos hablar de todos a la vez. Vamos a hablar de Jesús, del que estamos leyendo. Fíjate. La Biblia es un mensaje inspirado. Cuando el Señor Jesús comenzó a leer y a oír, se dio cuenta de la necesidad de que lo escrito en esos rollos esté en él. Jesús se veía a sí mismo como un vaso de barro. Eso es lo que somos, un lugar de depósito para lo santo, para la voz sagrada. Hay muchos cristianos como si fueran vasos, pero están tan fríos que no tienen la conciencia de la necesidad de que ellos son vasos para que se llenen de las escrituras. Hay una necesidad de que las escrituras estén en nosotros. Es la primera necesidad. Esto se guarda y se saca, se guarda y se saca, se guarda y se saca. Como yo en el templo entro y salgo. Pero espiritualmente, para los que sí les aprovecha esos movimientos y esos actos, son aquellos que descubren que deben estar llenos de estas escrituras en sus vasos de barro. Por eso leímos que el niño descubrió, porque leía y leía, descubrió la necesidad de que lo escrito en esos rollos esté en él. Que lo escrito en esos rollos esté en él. Y entonces, ¿qué hizo? Fue y se llenó. Si yo quiero estar lleno de perfume, es un acto de mi voluntad ir a tomar un perfume y rociarme. Quiero estar lleno. El perfume no es volador, no es un dron de perfume y anda rociando a la gente. No, el perfume está en el mismo lugar donde lo dejaron. Pero ¿cuál mano dice, yo quiero estar lleno de eso? Eso debe estar en mi cuerpo. Ese es el sentido. Por ello, cuando leemos sobre la infancia de Jesús, es importante que veamos por el Espíritu Santo y su revelación, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué dice que se llenaba? No dice que lo llenaban, sino él se llenaba. Si yo me quiero llenar de lodo, yo debo ir al lodo. Yo debo ir al lodo. Si yo quiero llenarme de pintura, yo debo ir a la pintura. Cuando dice que el niño se llenaba de sabiduría, era llenarse de las palabras de los escritos a tales grados de poder discernir lo que lee. Recuerden que el templo no más sirve para entrar y salir, pero yo quiero ver el fruto de la sabiduría. Entonces, estamos allí en el 2:40, y el niño decía y se fortalecía. Esa es la primera relación que tuvo el Señor de tipo espiritual.
descubrió la necesidad de que eso que está escrito debe estar en él. Cuando ustedes ven con la Biblia en la mano, no crean por ninguna causa que está en mí. Está en mi mano, exteriormente. Así cuando yo veo a alguien con la mano, no debe creer que todo eso ya está en ella o en él. Ella tiene que demostrar, tiene que hacer demostraciones de las Escrituras. El aceite no son las Escrituras, aunque estés ungida, ungido, no te echaron Escrituras. Recuerda, en esa relación todo cristiano debe ser fuerte en las Escrituras. Entonces, en el 4, 18 al 19, vemos cómo Jesús tuvo fe en las Escrituras. Fe para hacer lo que dice las Escrituras, lo que dicen las Escrituras. Y luego, voy con la siguiente relación. Las Escrituras le dijeron, ¿quién unge y para qué? Las Escrituras le dijeron, Jesús, estás ungido para sanar. Jesús tuvo que creer eso que leyó. Jesús tuvo que creer. Jesús, estás ungido para traer libertad a los cautivos. Jesús, a partir de hoy, lo que significa me ha ungido es que Él está contigo. Y lo que significa me ha enviado es de que Él está contigo. Hay dos frases en el 18 que dicen, me ha ungido, me ha ungido. La otra frase es, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta escritura estaba desde el profeta Isaías, pero todos los que la oían y leían no la creían. Hasta que llegó el Señor y ocurrió algo. Hasta que llegas tú y ocurre algo. Y todo creyente tiene derecho a hacer una declaración de este tipo. Vamos a ver el 21. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Todo creyente tiene derecho a declarar por fe qué escritura se cumple. Todo creyente. Pero vea qué se cumple. No dice, se cumple mi llamado, se cumple mi unción, se cumple... No. Todo creyente, al igual que el Señor, debe decir, se cumple una escritura. ¿Cuál es? Esta es. Todo creyente, así debe hablar. Estamos examinando todo lo que operó en Cristo Jesús, esas cosas invisibles, esa mentalidad. ¿Por qué habló así? Esa es una fe muy grande. ¿Cuál fe? Decir que algo se cumple, algo que lee se cumple. Hermanos, yo les he dejado tareas y cada semana, pero si vamos a tener entre nosotros la misma costumbre como en la escuelita, no la hice, maestro, entonces no quiero hacerme de la vista gorda. Deben tener una escritura y eso les va a generar fe y ustedes deben decir, esto se cumple hoy. Y el que dice que se cumple eso es el que tiene la fe para decirlo.
Cuando un cristiano ya dice que algo se cumple, lo dice basado en dos cosas: en su relación con las Escrituras y en su relación con el Espíritu Santo. Apréndete eso, siempre apréndetelo. Aquí tenemos, si usted lee el versículo 20, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro. Oh, el ministro, el abad de la basílica. Sí, pero son como veladores de día, nomás sirven para estar. Pero el que está leyendo y dice esto se está cumpliendo es de otro tipo de ministro. Y ese es el tipo de ministro que estamos descubriendo y develando en esa fotografía de Jesús, manejando en el cuarto oscuro la revelación del negativo hasta que salga la luz. Cuando un creyente ya puede decir, esto se cumple hoy, ¿dijo hoy el Señor? ¿Dijo eso hoy? Hoy se ha cumplido, dice que se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura. No dijo, hoy se ha cumplido mi ministerio. Nunca pongas tu ministerio por encima de las Escrituras. Las Escrituras son las que se cumplen. El ministerio es cumplir las Escrituras, hacerlas cumplir. Y se requiere el Espíritu de Dios para esos efectos. Aquí tenemos a un creyente que sabe lo que lee y sabe usar su fe para decir por el Espíritu, hoy se ha cumplido. Vamos a analizar esa frase porque muchas veces la analizamos sin tener al Espíritu Santo de por medio. Si yo dijera esa frase, así nomás, hoy se cumple esta escritura delante de nosotros, no estoy comunicándola en el sentido como el Señor la dijo. El Espíritu Santo quería que se declarara que la escritura se cumple, pero no había encontrado a alguien de fe para que la cumpliera. ¿Me entiendes el sentido? Es el Espíritu Santo el que quiere hallar en ti y ya te animes a decir eso. Porque el Espíritu Santo no se va a poner a decir en forma no visible algo. Él no es otro predicador. Él nos necesita y nos llama predicadores a nosotros. Entonces, el por qué habló el Señor de eso, el sentido es este. Era el Espíritu Santo el de la necesidad de que ya en forma humana se declarara por voz, que hasta que por fin se cumplen las Escrituras. Hasta que por fin alguien dice, esto se cumple. Hasta que por fin alguien dice, esto se cumple. Ok, cuando tú eres pobre en tu relación con el Espíritu Santo, no vas a poder fluir en el Espíritu. Vas a tener largas conversaciones. Señor, ¿eres tú? Señor, no, y todo creyente, cuando fluye por las Escrituras, oye al Espíritu Santo. Lo que lee puede decir esto se cumple. Entonces, la necesidad no está en el creyente, está en el Espíritu. ¿Puedes imaginarte cuánta necesidad hay en el Espíritu? Que ustedes digan qué se está cumpliendo. Pues ustedes como responsables de las Escrituras, pero no es un asunto de templo. Previamente ya les expliqué la necesidad que Jesús descubrió de que eso estuviera en él. Y es cuando uno fluye con el Espíritu Santo.
Aleluya. Hoy está complicado el asunto y hay confusión. ¿Saben? El mundo no está confundido. El mundo está en cautiverio, enfermo. ¿Qué dice allí? El mundo está ciego, está en cautiverio, está quebrantado de corazón, es pobre y el mundo no tiene la buena noticia. El cristiano es el que está confundido. El mundo no está confundido, el creyente es el que está confundido. A todos les es muy fácil decir en este momento, es que no me han ungido, no me han llamado, no me han enviado. Jesús escuchaba las escrituras, eso lo edificaba y de eso se llenaba. Acuérdate del ejemplo, si yo quiero llenarme de lodo, voy al lodo. Pero a lo mejor el ir a enlodarme es para que me tomen fotos. Pero Jesús no iba a las escrituras nomás por ser parte de la muchedumbre. Jesús iba a las escrituras con el propósito de llenarse. ¿Cómo lees tú? Ese es el asunto. ¿Cómo lees tú? Hasta la prueba. Lee y ve si te llenaste. Lee y ve si tienes sabiduría. Lee y ve si puedes discernir. Aleluya. Oigan, con qué facilidad yo leo en el versículo 20, enrollando el libro. Imagínate ese momento. Pasa, hermano Enrique, aquí. Enrique es el ministro del templo y yo soy el ministro del Espíritu Santo. Y traigo aquí el rollo. Imagínate ese cruce de miradas. Leo Isaías y le entrego el rollo al ministro. Fotografía, dos tipos de ministros. Pero uno es de la letra, el otro es del espíritu. Gracias, hermano. Ay. Uno es de la letra, otro es del espíritu. Ese ministro del templo nunca ha dicho esto se cumple. Nunca. Nunca. Y yo no quiero que tú seas de ese tipo. Quiero que te despiertes y te levantes y digas, la gloria del Señor ha nacido sobre mí. Yo soy un ministro del Espíritu Santo. Los del Señor Jesús lo llevaban al templo. Pero el Espíritu Santo ya lo llevaba a ministrar. Es otro tipo de ministro. Es otro tipo de ministro. Es otro tipo de ministro. Hay unos ministros que leen las escrituras pero no dicen esto se cumple. Pero hay otros ministros que dicen esto dice el Señor y esto se cumple. Yo sé que este templo se va a seguir abriendo. Por largos años. Es simplemente una línea de tiempo que no alcanzamos a ver hasta cuándo. Pero no es para que vengan nomás. Es para que sean formados como un ministro que puede decir estas escrituras se van a cumplir. Hoy se cumplen. Porque si se me quedan nomás entrando y saliendo, les digo lo siguiente, están en la infancia. Están en la infancia. La infancia de Jesús está revelada porque era traído al templo por sus padres. Pero nunca sus padres lo llevaron a sanar a alguien o a resucitar a un muerto. Porque sus padres no tenían revelación. Pero la misma infancia te mantiene en una costumbre. La costumbre de ir al templo. Vamos a leer eso otra vez porque
está aquí en el 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Ves que es costumbre entrar y salir? Pues esa costumbre no tiene poder, porque el poder proviene no del templo, sino de la persona del Espíritu Santo. Entonces, el poder, la costumbre no es un poder, y el poder no es una costumbre. Si ya se acostumbraron a venir, está bien, qué bueno por esa buena costumbre, pero sin poder no se los tolero. Necesitan ser cristianos con poder. Entonces, Jesús le tuvo que creer al profeta Isaías, tomar ese mensaje. Fíjate bien, creer es recibir ese mensaje. ¿Cómo que yo voy a dar vista? Sí, tú vas a dar vista, lo recibo, lo creo. Yo voy a predicar. Fíjate, eso de predicar, estoy sorprendido que dice allí a predicar. Si hacemos una encuesta ahorita en esta casa, más de uno dice que, más de uno dirá, esto de predicar dice en el 19, más de uno va a decir que no debe, si debe predicar. ¿Quién espera que te lo diga yo? Cuando un creyente lee las Escrituras y las recibe, el Espíritu Santo lo influye por medio de lo que lee. Y entonces vemos a un creyente bajo la influencia de eso que leyó. Aleluya. Entonces, yo veo muy claramente las cosas. Vea el 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿En el poder de quién? Del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vamos a darnos cuenta si ese poder en él era un asunto de algo momentáneo o sea, esa relación con el Espíritu Santo, ¿cómo era? Aquí hay un testimonio. Vamos al capítulo 6, versículo 19. 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. Entonces, ¿dónde estaba el poder? ¿De dónde salía el poder? ¿Del cielo? No. No. ¿Echaba viajes al templo? Menos. ¿Para que no ande echando viajes? El poder debe estar en usted. El poder debe estar en usted. Vea, esa ya es la relación con el Espíritu Santo. Eso ya es la relación con el Espíritu Santo. Pero vea cómo Jesús no se sorprendió ni se disgustó porque la gente lo estaba tocando. Le daban jaloncitos en la ropa, le tocaban el hombro, la mano. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que le va a pasar a Jesús ya se lo dijo, ya lo leyó en las Escrituras. Esa es la confianza en el que el creyente crece, es edificado. Vamos a suponer que se anuncia una catástrofe sobre el mundo, la tierra, temblor, noticias y... Mire, lea las Escrituras y ya sabe qué va a pasar. Lea las Escrituras. Lea las Escrituras. Otro lugar, 5:17.
5:17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Por qué estaba enseñando? Porque las escrituras tienen necesidad de que haya vasos de barro que las contengan. Esto tiene la necesidad de que esté en el espíritu de la persona. Está en las librerías, está en las imprentas, pero no está en el espíritu de la persona. Entonces, ¿por qué dice que estaba enseñando? Porque lo que tiene para enseñar, lo que tiene para decir, es lo que ha leído. Es lo que ha leído. Es lo que ha leído. ¿Qué tenemos para decir? Lo que hemos leído. Muy bien. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. Cuando yo no confío en las Escrituras, el Señor no confía en mí. Es una situación muy interesante. Cuando el creyente se llena de las Escrituras, el Espíritu Santo llena al creyente. Porque son las Escrituras las que le revelan qué es lo que hay en el Espíritu. Por último, vamos al caso, vamos a ver si Jesús hizo lo que leyó. 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Número 1. Primero, no debe asustarse por quienes lo buscan. ¿Sabe por qué lo buscan? Por la palabra que predica. En la palabra está su ministerio. No se eche flores de que aquí y acá. Si usted predica la palabra, esa palabra atrae a las multitudes. Es en la palabra la que sí dice, porque hay muchos mudos. Los pocos predicadores que hay, la palabra atrae a las multitudes. Entonces, ya le había dicho el Espíritu Santo qué clase de personas se iba a encontrar. Hijo, te vas a encontrar con leprosos. Los leprosos son el resultado de maldiciones. Es una maldición estar leproso. Muy bien, él está listo.